Bueno, 7 de marzo 2026, crónica parece de una guerra, lo estamos llegando día por día. Fíjense que casi como que absorbió, parece que la guerra de Ucrania desapareció del mapa, ¿no? Esto es un poquito lo que a Rusia le venía muy bien, porque puede actuar con bastante más tranquilidad. Hoy cuando hablamos de la guerra no hace falta aclarar, la guerra es la de Medio Oriente y tenemos que sino que aclarar de la otra guerra que es la de Ucrania. Tenemos dos grandes frentes de conflicto hoy, pero hay uno que es amenazante porque lo involucró directamente a Estados Unidos. Estados Unidos está en los dos. Y es un poco pensándolo, ¿no? Así con cierta retrospectiva. Ha habido, me parece, una cuestión bastante inteligente, como ha logrado transformar esta guerra Putin, ¿no? Porque acuérdense que estaba Rusia contra el mundo y ahora el que está contra el mundo es Estados Unidos. Tiene dos guerras a la vez simultáneamente eh, y una la está perdiendo claramente, que es la de Ucrania, y la otra va en camino a meterse en graves problemas, ¿no? Esta es la gran habilidad. Y de alguna manera China apenas empieza a entrar en un precalentamiento en Medio Oriente, Rusia tiene la situación bastante controlada y Estados Unidos no tiene un panorama tan favorable. Por eso yo a veces digo, bueno, dejando de lado los fanatismos y la propaganda, observan un poquito más de tranquilidad el panorama. Y cuando uno ve ese panorama, uno se empieza a encontrar con eso, ¿no? Estados Unidos ahora está teniendo dos frentes simultáneamente, mientras que Rusia atiende uno y colabora un poquito en el otro, y China apenas colabora en uno. Entonces, las reservas que le está quedando a cada uno son sustancialmente distintas. Estados Unidos está degradando sus capacidades militares mucho más rápido de que las puede crear, porque la producción de armas en Estados Unidos es mucho más lenta, se está resquebrajando, está golpeando la estructura productiva estadounidense, la estructura económica, las relaciones diplomáticas con otros países también se están tensionando, mientras que Rusia y China están más frescos en esta situación, ¿no? Indudablemente acá hay un problema estratégico que Estados Unidos no está sabiendo resolver, y si uno lo piensa, no esto como si fuera un partido de fútbol, sino como una estrategia a largo plazo, el sillón en la Casa Blanca está complicado, está muy complicado. Creo que ha habido casi una cosa de arte en cómo fue conduciendo el conflicto Rusia y China a un terreno que le favorece. Pero bueno, son opiniones, ¿no? Por ahora veremos con el tiempo quién tiene razón, pero a mí me da esa sensación. Entonces, bueno, yendo puntualmente al tema de Medio Oriente, la guerra entró, yo creo que ya podemos decir, llegamos, pasamos la semana, a la fase regionalizada. Es una guerra con dos lógicas paralelas. Una lógica occidental, que es la lógica que ya más o menos tenemos habituado, es tener superioridad aérea, desgaste acelerado, coerción política sobre Teherán, y por otro lado hay una lógica iraní, que tiene que ver con jugar, creo que en otro terreno, es de resistencia estratégica, de dispersión del daño, de daño a la estructura, y esto es importante, a la estructura, a la infraestructura militar de Estados Unidos y de Israel, a la infraestructura aliada, podríamos decir, ¿no? Y básicamente, además, paralelamente, ampliando el costo económico para forzar límites políticos en Washington y en las monarquías del Golfo. Es decir, poner una cuña que divida este frente. Estados Unidos, monarquías, Israel. Bueno, quebrarlo. Eso es lo que parecería que empezamos a ver luego de transcurrida la primera semana. Hay algunos puntos interesantes. Sobre la infraestructura militar aliada en Medio Oriente tenemos que prestar atención y ya empiezan a aparecer muchas notas periodísticas, obviamente en medios alternativos o en medios no occidentales, no mainstream, que empiezan a focalizar ese punto.
La red militar que construyó Estados Unidos es la clave de todo. La campaña de Estados Unidos solo se puede ejecutar como se empieza, como se está ejecutando y como se ha ejecutado en el pasado, gracias precisamente a esa red eh, de infraestructuras, que no es una base, sino es una multiplicidad de bases en el exterior. Una de las principales que se señala es la base militar en Bahrein, que es el centro de la quinta flota de Estados Unidos, una quinta flota que se ha reactivado en las últimas décadas, la base Al Udeid en Qatar, que es el nodo mayor de proyección aérea que está situada en Medio Oriente para Estados Unidos, y el otro puntal es la base Prince Sultan en Arabia Saudí, que es parte del entramado de defensa y apoyo del CENTCOM, el Comando Central de los Estados Unidos. La propia documentación oficial estadounidense además habla del rol estructural que tiene la quinta flota en Bahrein y la 39ª ala expedicionaria en Qatar como epicentro del poder de proyección global que tiene Estados Unidos. O sea, sobre esas tres bases construye, el resto de las bases acompaña. No importa básicamente que no es solo que existan esas bases, sino también que esas bases Irán las terminó transformando en el centro político de su represalia militar. Los primeros ataques iraníes, los primeros días de ataque, fueron dirigidos furiosamente contra esas bases. No con el objetivo de destruirlas por completo, son muy grandes, son muchas, hay otras más que no mencionamos, pero sí alcanza con ponerlas en una condición vulnerable, transformarlas en un activo costoso y difícil de defender y sobre todo políticamente tóxico para los gobiernos anfitriones. Porque esas bases, si bien son estadounidenses, están en territorios de otros países, como decíamos, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, Arabia Saudí. Bueno, cada uno de los países del Golfo tiene una o varias bases de este tipo. Y esos son los puntos que empieza a golpear Irán, específicamente con estas tres que había mencionado antes, las de Bahrein, las de Qatar y la de Arabia Saudí, desde donde tienen la columna vertebral, podríamos decir, de la proyección de fuerza estadounidense. Hay una complejidad en las acciones militares que se necesitan sistemas logísticos de reabastecimiento de combustible, de munición, de mantenimiento de los aeronaves que están combatiendo. Todo eso requiere una infraestructura de apoyo. Sin esa infraestructura no se puede hacer. Se puede hacer un ataque esporádico y nada más, pero no un ataque sostenido que quiebre a un adversario. Entonces, para eso se necesitaron instalar esas bases y sostenerlas. Sin esas bases o con esas bases complicadas, la cosa se le pone complicado al atacante. Y eso es lo que ha jugado en esta ecuación Irán. Los ataques iraníes ya han afectado a varios de los estados del Golfo y esto empieza a generar enojo en los gobiernos locales. Por ejemplo, si ustedes estarían gobernando los Emiratos Árabes Unidos, se encuentran que es un nodo central turístico de negocios que ahora ha quedado absolutamente destartalado por los ataques iraníes. ¿Y por qué se producen los ataques iraníes? Precisamente por las bases de Estados Unidos. Entonces, Irán te dice, yo ataco a los que me atacan de esas bases, ataco a esas bases. Por eso ahora Pezeshkian, el presidente iraní, acaba de decir, nosotros no vamos a seguir atacando a los países vecinos. Pezeshkian lo que les dice es, nosotros atacamos a quienes nos atacan. No nos atacan, nosotros no atacamos. Y esto traslada el problema a países como Arabia Saudí o como hablábamos de Emiratos Árabes o Qatar, que tienen mucho negocio montado alrededor de eso, necesitan la tranquilidad. Y los drones que atacaron los hoteles, los aeropuertos que volaron por los aires y las bases militares, que son la gran excusa para ese proceso, está alterando la economía local. Y son además monarquías que son generalmente impopulares en el lugar de origen. Se basan y se sostienen precisamente por la inmensa riqueza que administran.
pero no porque la población esté muy contenta. Población que además muchas veces tiene, por ejemplo, como en Bahrein, grupos chiitas muy importantes o grupos que, si bien no son chiitas, apoyan la lucha contra Israel. Entonces están en una situación de amplia tensión. Por un lado, Estados Unidos fue el que históricamente les garantizó la seguridad, los puso ahí, les dijo, ustedes mandan, pero claro, Estados Unidos ahora no está pudiendo garantizar la tranquilidad. Y la fortaleza de Estados Unidos está en eso, en garantizarle la tranquilidad. Entonces, Teherán, yo creo que inteligentemente, se dio cuenta cuál es la clave. Apuntar no solamente al daño militar, sino a quebrar la disponibilidad política de los países anfitriones para Estados Unidos. Es decir, empezar a complicar la logística de operaciones de Estados Unidos porque los países locales empiezan a decirle, che, ustedes solucionen esto y no me lo están solucionando. Y yo tengo paralizado, por ejemplo, Emiratos Árabes paralizó el aeropuerto ahora de Dubái y se paralizó la compañía aérea, una de las más grandes del mundo. Hay miles de vuelos que tienen que ser suspendidos o redirigidos, es un enorme costo financiero que se está perdiendo, un desprestigio para el país. ¿Quién va a pagar eso? Ahí está el problema y sobre eso está machacando Irán. ¿Cuánto tiempo las monarquías pueden seguir sosteniendo esta situación? Que quedan ahora entonces tensionadas entre Estados Unidos, que está en una guerra, le dicen, ni se te ocurra, porque necesito usar esas bases, y los iraníes que le dicen, miren, ¿vieron lo que hicimos nosotros? Le destruimos medio país. Bueno, si quieren que dejemos de atacarlos, saquen la base de Estados Unidos. Ustedes sacan las bases, ustedes se mantienen neutrales y no es con ustedes el problema. ¿Cómo deciden? Bueno, este es uno de los problemas que trae y que puso ahora Irán sobre la mesa. Por eso viene esta decisión de Pezeshkian, que los medios de Occidente lo están intentando vender, porque vieron, me han mandado algunos conocidos tramos de lo que dijo Pezeshkian, con traducciones a veces que también son dudosas, que hablan de pedir disculpas por atacar. En realidad hay que leer bien el mensaje. Lo que Pezeshkian está haciendo, está hablando de suspender ataques contra países vecinos, pero no como una rendición. Es como una maniobra de segmentación estratégica, es decir, Irán intenta separar a Israel y a Estados Unidos de las monarquías árabes, ofreciéndole una salida condicionada. No participen en esta guerra, no van a ser blanco de la guerra. Y eso es lo que dice Pezeshkian. No es, mis generales se equivocaron, se asustaron y empezaron a tirar misiles para todos lados. Porque de hecho, fíjense que han caído algún misil en Turquía y algunos en Azerbaiyán, e Irán insiste, nosotros no estamos atacando ni a Turquía ni a Azerbaiyán, no tendríamos por qué atacarlos, no nos interesa, y es una cuestión de sentido común. Muchos estaban diciendo, pero es una torpeza la de Irán, ¿cómo se pelea con todos los vecinos y le suma aliados a Irán? A Israel, perdón. Es que Irán no estaba haciendo eso. Irán estaba atacando las bases. En la confusión, algún vecino vivo, enfrentado con Irán, dijo, bueno, tiramos un misil y le echamos la culpa a los iraníes. Entonces, ¿qué logramos? Logramos que Turquía o que Azerbaiyán se metan en una guerra de nuestro lado contra Irán. Eso son atentados de balsa bandera, por supuesto, esto sale de Tel Aviv. Estos son maniobras militares seguramente hechas desde Tel Aviv, que además lo demuestra el solo hecho de que arrojar un misil a Turquía carece de cualquier sentido práctico, militar, económico, es solamente para irritar a Turquía y para traer un problema diplomático, no tiene otro sentido, no va a poner de rodillas a Turquía, no la va a condicionar, no la va a asustar, ¿para qué lo va a hacer esto Irán? A veces tenemos que usar la lógica, lo que pasa es que nosotros perdemos la lógica porque los medios de comunicación nos tratan de hacer entender que hay gente que es absolutamente mala y estúpida y otra es muy buena. Entonces la gente muy buena no hace ataques así y los otros como son malos y estúpidos atacan a todos los que están alrededor. Son malos porque atacan porque sí y son estúpidos porque no se dan cuenta que eso los perjudica. Esta es la historia que nos cuentan siempre. Fíjense, Putin, el presidente de Irán o quien sea el enemigo de Occidente siempre es un imbécil, un loco y sobre todo muy malo que ataca porque es malo. Y no funciona la vida de esta manera.
independientemente de que sea malo o bueno, le guste más o menos, hay inteligencia en general atrás de todo esto. Entonces lo que está tratando es de arrastrar a una guerra. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se está intentando hacer? Se está tratando de reducir el riesgo de una coalición regional contra Irán. Eso es lo que busca ahora Teherán. Decirles, nosotros no los atacamos, no se unan contra nosotros. Dejemos que solucionemos el problema israelíes, estadounidenses e iraníes. Esta es la batalla, no es una batalla de ustedes. Y esto le da también una cuota de racionalidad a Irán con respecto a otros actores del propio Golfo, Rusia, China, los países, podríamos decir, del sur global, que de alguna manera tampoco quieren un incendio generalizado y sin ton ni son con un gobierno desbocado. En términos operacionales, lo que está haciendo Irán lo podíamos considerar como una guerra con un castigo calibrado. Es decir, golpea radares, puertos, pistas, depósitos, redes logísticas, centros de energía y tráfico marítimo, y luego intenta modular el mensaje para que esos impactos no se confundan y se transformen en un casus belli irreversible, o sea, en una razón de guerra irreversible para Arabia Saudí, Qatar, Emiratos, Oman o el que sea, sino es una sola forma de presión, dándoles una salida a esa cuestión. Y fíjense que todavía, y empieza a hablarse, pero todavía no actuó, es contra las plantas desalinizadoras. En general, depende del país, pero entre el 50 y el 90% del agua que consumen todas estas monarquías se basa en plantas desalinizadoras que toman el agua de mar y la transforman en agua potable y la inyectan precisamente en las ciudades, ¿no? Bueno, golpear esas plantas de agua potable es una de las tareas más simples que hay. Imagínense que una cosa son blancos defendidos, con mucha capacidad tecnológica y muchas veces son móviles y son escondidos y que se los camufla y demás. Y otra cosa son gigantescas plantas de agua potable. Son muy vulnerables para ser afectadas. Si se golpean esas plantas, simplemente el país se paraliza, se hace invivible porque no hay agua. Si no hay agua, nada funciona. Eso es una de las cartas que todavía no jugó Irán, pero que empieza a tener en la manga. Porque a Irán le están golpeando las plantas. Pero, y esto es un problema que tiene Irán en los últimos años con la sequía, porque es toda una región con mucha escasez de agua. Irán llega a importar buques con hielo del Polo Norte, se los compra Rusia. Entonces imagínense cuál es la situación. Tiene que traer buques cargados de agua como son petroleros, porque no hay agua. Bueno, puede ahora también, porque la forma de abastecerse, como decíamos, es desalinizando el agua, pero esto es una situación, una buena solución para tiempos de paz, pero en tiempos de guerra te hace muy vulnerable. Y otro, que cerca del 80% del agua ya la está sacando en estas condiciones, es Israel. Israel también tiene plantas de agua potable al alcance de los misiles iraníes. Entonces, todavía no dio ese paso, pero es una carta que se reserva Irán a medida que se vaya tensando la situación. Básicamente esto tiene que ver entonces con un patrón de guerra de desgaste, que es lo que ayer yo les contaba, en lo cual está trabajando Irán. No es básicamente buscar un choque decisivo, donde, bueno, tenemos miles y miles de misiles y los arrojamos todo para aplastar a Israel. No, no, no está haciendo eso. Irán no va a hacer eso probablemente Irán. Irán está dosificando sus capacidades para poder sostener este proceso durante semanas, meses y años si hace falta. Estados Unidos dice que está preparado para años. Yo tengo mis serias dudas que Estados Unidos pueda sostener estos años. Israel obviamente no está preparado para una guerra de esa extensión. Israel en una semana más va a empezar a tener problemas muy serios y va a necesitar encontrar una solución. Después, las soluciones que puede encontrar Israel pueden ser muy peligrosas, pero eso es otra historia. Ahora lo que estamos tratando de ver es cuál es la estrategia de enfrentamiento que le está proponiendo Irán. Entonces, básicamente, Irán cierra el estrecho de Hormuz
interrumpe las exportaciones energéticas y con eso consigue llevar el costo de la guerra, además, a terceros países y a la economía de los países occidentales. Entonces, el campo de batalla se va extendiendo. Ya no es solo Medio Oriente. El campo de batalla es muchísimo más amplio. Conceptos chinos de guerra, cuando hablamos de las guerras irrestrictas, es esto que estamos viendo ahora. Lo estamos viendo en tiempo real. Estamos viendo cómo se golpea en todos los planos donde se le puede hacer daño al enemigo. No es solo el campo militar, no es producimos como tal vez en las guerras más lineales que se ve más en Occidente, que es cuando estamos en guerra, es columnas militares de un lado contra las columnas militares del otro. No, no, acá es mucho más polimodal. Entonces, desde el lado occidental, básicamente, el objetivo es, que se puede observar, yo creo, es degradar la capacidad militar iraní. Lo más rápido que puedan. Básicamente la Casa Blanca sostiene que Estados Unidos está ahora a un paso de controlar el espacio aéreo iraní. Esto está bien, lo viene diciendo desde el primer día. Prestemos atención, porque lo dice, estamos muy cerca, ya lo estamos logrando, ya tal vez lo logren en algún momento, pero no nos olvidemos que esto lo dicen desde el primer día. Ahora los objetivos nos hablan de 4 a 6 semanas. La Marina de Estados Unidos tiene ya un portaaviones, el Ford en la región, tiene el Lincoln que va y viene porque se tuvo que retirar, y ahora aparentemente el George Bush, los portaaviones estadounidenses siempre tienen nombres de expresidentes, y aparentemente está cerrando algunos objetivos y estaría navegando hacia las aguas del Golfo. El problemita con el Bush es que debería transitar, eso es lo que no entendemos, porque es el camino más rápido, ¿no? Pero debería estar transitando por el Mar Rojo. Y por el Mar Rojo tendría que pasar por el estrecho de Bab el Mandeb para poder posicionarse. Está casi como en un estanque. Los hutíes pueden ahí intentar hundir ese portaaviones. Los estadounidenses dicen que no, que sus capacidades son de sobra como para poder defenderlo, pero la realidad es muy curiosa, porque no estamos tan seguros que eso pueda ser así, y no sabemos si en el medio de este conflicto China o Rusia le ha facilitado misiles antibuques más efectivos todavía que los que tienen y que simplemente puedan dejar fuera de combate al portaaviones y a su grupo de escolta. Entonces es bastante arriesgada la maniobra que están tratando de hacer con el Bush. ¿Y eso qué demuestra? La presión sobre la Casa Blanca. Ya tenemos 3 flotas de portaaviones que se van a involucrar en esto, y esto no era lo que pensaba Trump, ni muchísimo menos. Básicamente, Estados Unidos está jugando a aumentar la presión, a sostenerla, a escalarla, pero también esto tiene un riesgo. Porque acertarle al Lincoln, que se fue al medio del Océano Índico, es bastante más complicado que acertarle al Bush, que viene por un lugar relativamente estrecho, con poco margen de maniobra. Y acá también esto nos trae otro problema a considerar, que es controlar el aire. En el hipotético caso de que Estados Unidos e Israel lo puedan controlar, no equivale a quebrar la voluntad estratégica iraní. Quienes están esperando, bueno, controlar el aire no lo podemos evitar, esperan en refugios preparados, y esto lo vimos en la guerra anterior, durante décadas. Irán durante décadas se preparó para esto, y tanto fue la prueba así que las famosas bombas demoladores de búnker estadounidenses no consiguieron llegar al corazón del programa nuclear iraní, con ese ataque que Trump presentó como un gran éxito, y evidentemente no lo fue. Entonces, si la campaña aérea no consigue un colapso político interno del gobierno de Irán, es decir, sigue lo mismo, bueno, aparentemente ya se ha designado al sucesor de Ali Khamenei y las cosas van tomando forma. Pezeshkian, además, que yo no creo que la intención de él esté hablando de pedir perdón a otros países, ni siquiera sé si lo querría hacer, tendría aire, porque los sectores más duros iraníes son los que se están posicionando para tomar el control del país, en función del descabezamiento.
me parece mal evaluado que hizo Estados Unidos e Israel. La idea de descabezar y poner una cúpula que le responda fue una ilusión que evidentemente no funcionó y que según las informaciones que andan circulando, la CIA habría advertido a Trump de que esto no iba a funcionar, que era un error. Pero bueno, Trump parece que le ha hecho caso al Mossad, que el Mossad lo que quiere es una guerra de exterminio con Irán. Y acá es donde está el problema también a entender. Hay dos objetivos distintos que se están confundiendo. El objetivo estadounidense era cambiar el régimen de Irán con un golpe fuerte, muy potente de unos días y que se caiga la estructura política, reemplazarla y ya está. Pero este no es el objetivo de Israel. El objetivo de Israel es la destrucción de Estado, del Estado iraní. Son dos cosas distintas. Un cambio político hasta podía darse en determinadas condiciones. De hecho, pasó en Venezuela. Irán no es Venezuela y lo está demostrando. Eso se lo habíamos dicho también. Pero para Israel eso no sirve, porque si no Estados Unidos se va, Irán vuelve a reacomodarse y la presión sobre Israel cada vez lo hace más compleja su situación. Entonces lo que quiere Israel es directamente la destrucción de Irán. Y es otro juego. Pero para la destrucción de Irán, esto no se hace en 2 días. Esto no se hace con un golpe de Estado o descabezando solo a un grupo. Lo que está tratando de generar con ese descabezamiento de Israel no es un proceso de paz y cambio en Irán, sino una crisis sistémica. Entonces, con ese otro objetivo en mente, Israel en realidad colisiona con los objetivos de Estados Unidos. Y lo que se plantea en Estados Unidos y lo que la CIA ha planteado, por lo menos según aquellos analistas que tienen acceso a fuentes de información desde la CIA, es que la CIA lo que quería era otra cosa y que le advirtió a Trump que esto no iba a funcionar, pero el que toma las decisiones es Netanyahu. Entonces, esto es la política de Netanyahu y Netanyahu no puede permitir que Estados Unidos se retire. Tiene que ir por todo. Entonces, lo que está pasando es básicamente que la campaña aérea no va a conseguir, no lo puede conseguir el colapso general, el colapso político interno, no puede conseguir la destrucción sistemática de todo el aparato de drones y misiles, ni la cadena de mando iraní que está preparada para recibir ese golpe, y Washington entra en una zona incómoda, que no es la que pretendía Trump. Por eso lo vemos a Trump con la actitud que a veces se le ve derrotista y que contrasta con la euforia habitual que él tiene, ¿no? Mucho costo acumulado, ya lo tiene, ya está gastando más de $1.000 millones por día, ya se habla que la cifra de muertos estadounidenses supera los 1.000, los objetivos no se están cumpliendo y la presión entre decidir si seguir la escalada o aceptar una guerra más larga se está complicando. Las crisis internas en Estados Unidos muestran además eso, hay una preocupación por que no hay una visión de salida. Se pasó lo que 1000 veces advertimos que iba a pasar. Se metieron en un conflicto y no tiene salida este conflicto. Y solo lo que se ve por delante son más y más complicaciones. O sea, después de la estrategia de salida que está faltando, no se puede salir airosamente. O sea, se empezó la guerra y ahora qué. Y ahora lo único que queda por delante es la idea de una invasión terrestre, lo cual era demencial. Entonces, esto crea tensiones y públicamente en Estados Unidos nadie quiere saber nada con esta guerra. La invasión terrestre es lo más complicado que se les puede ocurrir. Básicamente es extremadamente riesgosa, no tienen un plan siquiera verificable, lo que tiene es un puñado de kurdos ahí en la frontera que los quieren infiltrar y no hay mucho más que eso. Y entonces Estados Unidos lo que está haciendo es reforzando su poderío naval, aéreo y la defensa regional con la idea de prepararse para seguir bombardeando, para proteger sus propias bases, escoltar, por lo menos en la teoría, los barcos petroleros y sostener una campaña sin saber bien hacia qué. Estados Unidos está entrando en una etapa de desconcierto. Bombardeamos y vamos a bombardear más y vamos a llevar más bombas y vamos a atacar más blancos y ¿cuál es el objetivo final? Si de esa manera no vas a doblegar a los iraníes. ¿Cuánto tiempo? En algún momento eso se acaba. Ese es el problema. Abrir un teatro terrestre en
un país del tamaño y las condiciones geográficas que tiene Irán es demencial. Sería básicamente otra guerra, una guerra casi existencial para Estados Unidos, que además con una China que está cada vez barajando más seriamente la idea de comprometerse en la defensa de Irán, haría que sea absolutamente inaccesible para Estados Unidos Irán, porque con el apoyo dual de equipos duales de China, o sea, material de uso civil, comercial, pero también militar, que sostenga los daños que pueda hacer Estados Unidos. Bueno, China le sobran recursos para sostener esto. Y todavía está Rusia. Es muy complicada esa decisión. Yo creo que es una locura. Si hace eso, Estados Unidos se termina de suicidar. Respecto de Israel, hay otras cuestiones también que tenemos que considerar, ¿no? Hay un incentivo estratégico que es más duro que el de sus socios árabes y probablemente es el país más maximalista de todos, dado que Israel necesita que Irán no solo sea castigado, sino estructuralmente reducido como amenaza, es decir, desestructurado como Estado, transformado en lo que es Libia. Eso es lo que necesita. Para eso, entonces, intenta Israel como estrategia internacionalizar el conflicto, activar a Hezbollah, presionar sobre el Líbano y mantener a Washington dentro de ese esquema operativo, sin que Washington se le escape y diga, bueno, acá no se puede hacer nada, nos vamos. Por eso es que ahora Israel hace una incursión sobre el Líbano y hace ataques sobre Teherán, porque básicamente lo que Israel está buscando es que la guerra no se cierre, que permanezca abierta. Entonces, Irán juega la guerra de desgaste, pero Israel no quiere dejar escapar la oportunidad. Es ahora hay que destruir a Irán o nunca va a ser. Entonces no se puede permitir el retiro de Washington. El que le cierra. Irán plantea una trampa de desgaste y el que le cierra la salida a Estados Unidos de esa guerra es Israel. Israel es el que le impide la retirada con cuestiones políticas. La presión de Israel es, ustedes no se van, se quedan. También, bueno, está la cuestión que decíamos de Turquía y Azerbaiyán. Básicamente a Irán no le interesa esa guerra. Turquía, yo dudo mucho que se enfrente. Creo que Turquía es muy consciente de ese problema y el problema kurdo y del juego que hay. Es un zorro viejo Erdogan. Así que Erdogan va a estar a la expectativa para canalizar el resultado como mejor le venga bien. Ahí el más peligroso es Azerbaiyán. Azerbaiyán tranquilamente puede enfrentarse a Irán porque el gobierno azerí es un gobierno muy pro-occidental. Vamos a ver hasta qué punto decide si meterse o no en esta guerra. Hay movimientos en la frontera de Azerbaiyán que intentaría cumplir lo que Estados Unidos necesita. Y lo que lo necesita básicamente Israel. No hay tropas para entrar en Irán, para combatir contra Irán. Entonces, bueno, que alguien haga ese trabajo. Los kurdos, pero los kurdos son poquitos y no están muy convencidos. Bueno, que vayan los azeríes. Y ahora están tratando de meter a los azeríes en una guerra que tarde o temprano la perderían contra Irán, pero no es el objetivo que la ganen. El objetivo es que dañen. Y en este cuadro entonces aparece, no podemos seguir adelante sin mencionar la cuestión china. China básicamente sigue con su posición de condena, de ataque, de apoyo cada vez más claro y explícito de la soberanía y la integridad territorial iraní y de hecho de apoyo explícito a este gobierno de Irán. China está apoyando netamente esto. Lo hace a través de movimientos diplomáticos, está intentando mediaciones y el canciller Wang Yi pidió a los países del Golfo que se unan frente a la injerencia externa. Entonces, ojo, porque esos países que contamos al principio que dudaban tanto, ahora tienen a China diciéndole, únanse y díganle no a Estados Unidos. Y ojo, porque ahí uno de los grandes inversores hoy son los chinos. Entonces no es que Estados Unidos es el que maneja la plata y entonces los árabes van a agachar la cabeza. Están los chinos.
que tiene un poderío económico igual o mayor que el de Estados Unidos en la región ya, y que tienen una gran injerencia, toda la infraestructura la están haciendo ellos y demás. Entonces, eso pesa muchísimo en la decisión también y muestra que la crisis es bastante más compleja de lo que podía parecer, ¿no? Hay una, y sobre todo lo que empieza a ver son las denuncias en los medios estadounidenses de que China estaría asistiendo financieramente y con componentes misilísticos a Irán. Esto lo publicó la CNN, lo publicó el Wall Street Journal, lo publicó Reuters. Básicamente ellos dicen que hay flujos económicos e industriales crecientes entre China e Irán previos a la guerra y que ahora se estarían manteniendo y que tienen que ver con el apoyo indirecto o encubierto, especialmente en temas logísticos y de piezas. Básicamente, esto no demuestra una participación abierta, pero son indicios bastante importantes. Entonces, uno puede empezar a sintetizar, como decíamos, estas dos estrategias que estuvimos desarrollando. Por un lado, Occidente, que busca una victoria, pero lo hace desorganizadamente. Básicamente, ¿en qué se basa? En la fuerza bruta, superioridad aérea, destrucción selectiva, presión psicológica, ruptura de las cadenas de mando, asfixia económica y una expectativa desmesurada por la descomposición interna iraní. Irán, por otro lado, busca la victoria por imposibilidad, es decir, hacer que el costo regional, energético, militar, político de esa campaña sea tan alto que Estados Unidos se ve obligado a abandonarlo y que sus aliados árabes duden y se separen. Irán no necesita ganar en el sentido clásico, sigamos insistiendo con este concepto, le alcanza con no colapsar, con sostenerse, mantener la cadencia de fuego y mantener una legitimidad mínima para que se desgaste el sistema occidental. Una maniobra inteligente entonces en este concepto fue la idea de no atacar de más, sino empezar a discriminar. A una semana de combate, Irán mejora, selecciona mejor sus ataques y se concentra en bases, nodos militares y tratando no de empujar a sus vecinos a una guerra abierta, a darles la opción. La mayor debilidad occidental no está en la potencia de fuego, sino en la relación que hay entre los objetivos declarados y los resultados posibles. Es decir, si Washington no logra el colapso iraní rápidamente, la guerra va a tender a ser un conflicto medio largo, con desgaste terrible de arsenales, riesgo de extensión geográfica y daño sistémico a toda la economía global. Y esto ya se empieza a ver en los resultados en energía, transporte marítimo y presión sobre las monarquías del Golfo. Entonces hay una lectura consistente. Estados Unidos e Israel muestran superioridad aérea, volumen de fuego y capacidad de penetración, pero esta fuerza bruta en realidad no guarda mucha relación entre la cantidad de medios empleados, los objetivos elegidos y el efecto político-militar deseado. Es decir, tuvieron miles de salidas de portaaviones y bases. O fue una campaña absolutamente intensa, miles de salidas diarias. Gran consumo de municiones que el otro día le describía, que ya casi se han quedado sin municiones. Pero los plazos se les fueron alargando, tuvieron que reconocer que tienen más bajas de las que esperaban, y esto sugiere que tienen potencia, pero no tienen un diseño óptimo de estrategia. La estrategia les está fallando. Es una estrategia media caótica, es golpear lo que sea esperando que se rinda, pero si el otro no se rinde, la estrategia empieza a mostrar limitaciones. Hay señales públicas también de estrés en los interceptores y en las piezas de reposición. Se están quedando sin repuestos y sin misiles antiaéreos. Básicamente, Irán ha comenzado a consumir no solo ya lo que era destinado a Ucrania, sino está consumiendo interceptores Patriot y según The Military Times,
citando estimaciones del CIS, empezaron a traer sistemas THAAD y SM-3 de Corea, del frente oriental, porque se están quedando sin nada, se consumieron lo de Ucrania y ahora empiezan a consumirse los activos que tienen en Asia para tratar de sostener esto. Se nota entonces el debilitamiento que yo decía al principio, el debilitamiento general de la posición de Estados Unidos. Occidente entonces puede seguir golpeando fuerte, pero cada día le va a costar más sostener su arquitectura defensiva y de reposición, y están intentando multiplicar la producción, pero de todas formas es un proceso extremadamente complejo y lento, que ya durante la guerra de Ucrania, acuérdense que hace años que están las advertencias de que la OTAN consume más de lo que produce. Pero bueno, la soberbia y la propaganda hizo que no se preste atención al problema que esto significara, y no solo no solucionaron el problema, porque los incrementos de producción, por ejemplo, han duplicado algunas producciones, pero es absolutamente insuficiente con respecto al consumo que tienen, sino que además de no haber mejorado el problema que tenían, abrieron un segundo frente. Entonces, no podían contener a Rusia en un frente y ahora tiene un segundo frente contra un país apoyado por China. Una actitud de locos. Irán, en realidad, a diferencia de lo que está haciendo Occidente, opera con una lógica mucho más fría, mucho más calculada, que es una ecuación de economía y uso de fuerza mucho más estrecha. Básicamente la señal es que no solo golpea, sino corrigen como golpean. Precisamente por eso es que Pezeshkian anuncia que no va a seguir atacando porque sí a los vecinos, sino excepto que haya casos muy puntuales donde esas bases se utilicen para atacarlos. Esto indica entonces que hay una selección de blancos, un intento de separar políticamente las monarquías de Washington y de Israel y una reducción deliberada del riesgo de ampliar la coalición enemiga. Esto es discriminación estratégica. No es una señal de debilidad, sino de capacidad de discernimiento. Dicho de otra manera, Estados Unidos e Israel están actuando con una lógica de demolición, mientras que Irán es con una lógica de desgaste selectivo. Mientras unos apuestan a desorganizar y quebrar todo rápido y a lo bruto, el segundo busca pegar escalón por escalón. Es como si uno tiene una ametralladora y está abriendo fuego con la ametralladora y el otro es un francotirador. Irán está tomando el papel de francotirador. ¿Tenemos menos recursos? Optimicémoslos como los usemos, no los desperdiciemos. Occidente los está desperdiciando. Y esto en una guerra prolongada es una cosa muy complicada, porque no va a ganar quien pega más, quien ataca más, porque sí, sino quien administra mejor el costo marginal de cada golpe. Es la economía, es como esos boxeadores que salen a luchar y tiran andanadas y andanadas de golpe, y está todo bien si lo noqueas rápido. Si no lo noqueaste rápido, ¿qué es lo que pasa? Te quedas sin aire y el rival te empieza a contragolpear y te termina noqueando a vos. Ese es el problema que tiene Estados Unidos. Pero es un buen ejemplo para que se entienda. Estados Unidos funciona como ese boxeador que sale y se lo quiere llevar por delante al rival. 1 o 2 rounds y se termina la pelea, porque lo noquea. Y si no lo noqueaste, te consumiste las reservas, te consumiste las fuerzas. Y el otro, que aguantó y aguantó, empieza a ver las oportunidades. Ese es más o menos el esquema de lo que está jugando cada uno de los actores. Esta incoherencia occidental se marca en 3 planos. Primero, uno táctico operacional. Hay mucho ataque, pero sin evidencia pública de que hayan tenido resultados acorde al esfuerzo que hicieron. ¿Destruyeron mucho? Sí, destruyeron mucho, obviamente. Han castigado bases, centros de energía, tráfico regional, etc. Pero, en función de los recursos que invirtieron, ¿cómo está la relación recursos-capacidad de destrucción? Segundo, logístico industrial. Para mantener la presión, Washington no solo gasta en munición ofensiva, quema mucha munición defensiva, como estos interceptores que pueden costar hasta 15 millones de dólares o 20, un interceptor de los THAAD. Y son escasos, y tiene pocos y tiene que defender todas las bases de las monarquías, más los de Israel, más sus propios buques. Esa doble, triple carga erosiona las reservas y obliga a redistribuir recursos desde otros teatros. Por otro lado, tenemos un tercer escenario político estratégico donde
Se golpea a Irán, pero no se lo puede hacer colapsar. Cada jornada que pasa, en realidad, entonces termina derritiendo, debilitando la estrategia occidental, y expone más a Trump, a Israel y a toda su política de aliados regionales y europeos, porque los riesgos aumentan, y a una semana la situación se ha complicado extraordinariamente. Irán, por otro lado, entiende que como no puede competir de igual a igual, no tiene la cantidad de aviones, no tiene la cantidad de portaaviones, no tiene la cantidad de bases, no tiene la cantidad de soldados, no tiene la cantidad de nada de lo que tiene todo Occidente en conjunto, hace otra cosa. Se concentra en selección de blancos, economía de medios, elasticidad política y ampliación del costo sistémico. Es decir, destruye un radar que sale miles de millones de dólares, cientos de millones de dólares, obliga a usar más interceptores que son extremadamente caros, amenaza puertos y petróleo, dispara el costo global de la economía para la guerra, y luego modera ataques a vecinos, reduce el incentivo de esos vecinos a entrar en la guerra. Es decir, piénselo dos veces, no se metan en una guerra con nosotros porque la pueden zafar mejor. Y eso es un cálculo más fino que el simple intercambio de fuego por potencia física, a lo bruto. Irán calcula. La situación, además, es distinto. Mientras uno juega y golpea con un martillo, Irán parece estar jugando un ajedrez de desgaste. El punto decisivo, entonces, no va a ser quien pega más en la semana, sino quien administró mejor sus propios recursos, considerando también la reposición, la escalada y el efecto político que producen las acciones. Y en ese campo, Irán está mostrando mayor disciplina en la selección de blancos que Occidente. Esto no quiere decir que Irán vaya a ganar, solo con esto no alcanza, pero sí empieza a decir que está transformando una superioridad material enemiga en un problema de sobreextensión, que es el problema que le está transformando también a nivel global Rusia y China a Estados Unidos. Sobreextienden los frentes de ataque, como se lo hizo Rusia a Ucrania. No concentró en el Donbass solo, sino en toda la frontera, se concentró la guerra, y eso hizo que las fuerzas ucranianas, que son menores que las rusas, se tengan que sobreextender para defender, por lo tanto la densidad es menor. Bueno, básicamente eso es lo que le hacía Occidente a Rusia, pero claro, cuando se le abre este frente acá y cuando está por abrirse en cualquier momento otros frentes en Asia, la situación se le complica a Estados Unidos, que se sobreextienden sus capacidades militares y pierden eficiencia. Y a esto, y esto es lo último ya para cerrar la charla de hoy, Irán agrega una estrategia novedosa, que no estaba en los cálculos, por lo menos públicos, de Occidente. Una estrategia que es la de atacar la infraestructura civil de uso dual, algo coherente con la evolución de la guerra moderna. Esto no es algo absolutamente innovador, pero es algo nuevo en este teatro hoy de Medio Oriente. Y hay indicios que se están confirmando y que muestran que esto representaría un cambio importante en la forma en que Irán intenta equilibrar la superioridad militar occidental. Veamos. Lo podemos ver en tres niveles. Naturaleza militar de los centros de datos. Los centros de datos ya no son solamente infraestructura civil. En el contexto militar actual cumplen funciones críticas porque sirven para el proceso de inteligencia. Fíjense, acuérdense que usaron a Anthropic, a Claude, para hacer la operación sobre Maduro. Palantir funciona como una gran empresa de recolección de inteligencia. Básicamente todo esto requiere procesamiento de inteligencia, análisis satelital, entrenamiento de modelos de inteligencia artificial para reconocimiento de objetivos, coordinación logística y almacenamiento de datos operativos, junto con una mejora en la comunicación de la seguridad de las comunicaciones militares. Gran parte de esas comunicaciones se ejecutan a través de estructuras que podemos decir que son duales. Son las nubes comerciales que proporciona Amazon, Microsoft Azure o Google Cloud.
esos grandes centros de procesamiento, esos gigantescos centros de procesamiento, tienen ese uso dual. Se usan comercialmente para las empresas, pero también se usan para lo militar, para todo lo que estábamos diciendo recién. El Pentágono utiliza todos esos servicios para análisis de datos e inteligencia artificial. Desde hace años se utiliza programas como el JEDI o el JUCC, que justamente integra una infraestructura comercial con la estructura militar estadounidense. Como ellos tienen una gran estructura comercial, ellos han apostado muchísimo al desarrollo comercial financiero, que eso lo vuelcan hacia lo militar y les da una ventaja cualitativa. Es decir, tienen los centros de datos como infraestructuras de doble uso. En la doctrina militar, básicamente, son objetivos potencialmente legítimos para un enemigo si están directamente integrados en operaciones. Es decir, el enemigo puede atacar eso porque en realidad son objetivos militares. Entonces ahí aparece la lógica iraní. ¿Qué dice Irán? Es bastante fácil esto. Occidente tiene superioridad aplastante en aviación, en munición guiada, en ISR, en redes de sensores, inteligencia artificial aplicada al targeting. Todo este tipo de electrónica avanzada y de equipamiento militar depende de algo fino, un cuello de botella. Y esta es la, creo que, genialidad de lo que ha inventado Irán ahora, o lo que ha entendido Irán y ha puesto sobre la mesa. Vos podés tener mucho tanque, mucho F-35, mucho portaavión, mucho todo. Pero tenés una infraestructura digital extremadamente concentrada en esos centros de datos. Irán sabe que si degrada el sistema de comunicación y procesamiento de datos, esas plataformas no funcionan bien. Básicamente, un F-22, un F-35, un portaaviones clase Ford, un sistema Patriot, un sistema TADO, lo que sea, funciona porque está atado a ese sistema gigantesco de cómputos, podríamos decir. Estados Unidos son las grandes plataformas, que son extremadamente caras y nadie tiene tantas plataformas como Estados Unidos, eso es cierto, más el sistema de sensores, más la inteligencia artificial, más las nubes, más las redes. Ahora, si vos rompes esta cadena lógica, lo que termina pasando al romper la infraestructura digital, se degrada la eficiencia del sistema. El sistema se cae porque está estructurado en base a eso. Entonces, ahí aparece esa lógica de Irán que venimos analizando. Economía de medios, dijimos, hablábamos de golpear nodos críticos, evitar confrontaciones simétricas. Bueno, ¿esto cómo se traduce? Porque esto lo decimos y a veces queda medio en el aire. La economía de medios es aprovechar lo poquito que tenemos, golpear nodos críticos. Son estas cosas, pequeñas cositas, vulnerables, difíciles de defender, extremadamente costosas, pero con un papel clave. Y evitar la confrontación simétrica. Es decir, si vos tenés 20 buques botados a la mano, yo no voy a mandar otros 20 buques porque me los vas a hundir, porque los tuyos son más poderosos, son más rápidos, son más fuertes. Entonces, no entro en ese juego. Por eso, la propaganda en general confunde y te dice, no, porque Estados Unidos, las flotas de portaaviones, nadie puede hacer nada contra Estados Unidos. Pero es que la guerra es inteligencia, no es fuerza bruta solo. Entonces, la estrategia de ataque a la arquitectura del sistema es la base, no al sistema armado en sí. Es como si yo tengo un tanque y el tanque ese tiene un pequeño punto vulnerable. Y yo disparo contra el punto vulnerable, no disparo contra la parte que tiene 80 centímetros, un metro de coraza. No le voy a hacer nada si golpeo ahí. Está preparado para resistir el golpe. Ahora justo me dejaron, no sé, una cadena expuesta. Le pego a la cadena, se rompe la cadena, no tiene transmisión, se quedó sin poder moverse el tanque, no puede funcionar. Esa es la lógica que empieza a usar Irán. Entonces, y acá aparece la parte más interesante. En el Golfo Pérsico se estaba transformando esto, el Golfo en sí, en un nodo clave para tres industrias: los centros de datos globales, la infraestructura de nubes, el cloud, y el desarrollo de inteligencia artificial.
uno dice, ¿qué hacen los árabes con la plata? Bueno, estaban invirtiendo en eso, en el futuro. Ellos sabían que se van a quedar sin petróleo. Bueno, invertamos acá, pongamos en el desarrollo básicamente de lo que es el futuro. Centro de datos, todo el mundo lo está diciendo eso. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar invirtieron decenas de miles de millones de dólares en estos procesos. Si la infraestructura, y eso fíjense que eso lo hacen por la potencia de la plata, por esos centros de datos, por ejemplo, son difíciles de refrigerar, ellos no tienen agua, tienen un clima caluroso, el lugar natural sería el Polo Norte, el Polo Sur, no hay, pero sin embargo ellos lo instalan ahí porque ellos son los que ponen la plata. Esa infraestructura es muy vulnerable a ataques de misiles o drones. Estos Shahed pueden hacer verdaderos desastres con estos centros, porque tampoco estaban pensados como búnkeres militares, porque eran centros de datos, hechos por empresas comerciales. Entonces el riesgo geopolítico de invertir allí se complicó. El costo de los seguros se disparó. Muchas empresas están reconsiderando ahí y se quieren ir y quieren poner los centros ahora de producción, por ejemplo, en Bali o en otros lugares, que les parece que son más baratos los sueldos, es mejor el clima que hay en el Golfo. Y si esto pasa, ¿qué va a pasar? Se va a pinchar el proyecto económico de las monarquías del Golfo. Y esto genera una enorme presión interna contra la guerra. Por eso, las monarquías del Golfo tienen que frenar la guerra, porque se le van las inversiones, porque todo su proyecto a futuro estaba basado en un lugar de paz y tranquilidad, un centro comercial, en el centro del mundo, estamos bien ubicados, bárbaro. Ahora, si resulta que esto se desmadra por las guerras constantes y porque llueven drones y misiles, los centros se van a trasladar a lugares muchísimo más lejanos y se va a pinchar toda la economía de ellos. Entonces, esto produce una fricción entre los intereses económicos globales y la estrategia militar que está empleando Israel y Estados Unidos. Básicamente, Irán entonces, ¿qué intenta hacer? Intenta romper la alineación de los tres actores que dijimos antes, Estados Unidos, Israel y las monarquías, y una de las cosas que juega es esto: si los países del Golfo empiezan a pagar el costo económico de la guerra, se les acaba la sonrisa, se les borra la sonrisa que podían tener pensando en que se destruía Irán. Porque mucha gente dice, no, pero son enemigos de Irán. Son enemigos de Irán hasta cierto punto. Si para sacarse encima de Irán se van a autodestruir, la cosa cambia. Y ahí entonces se encaja perfectamente esto que estamos planteando de Irán. Ellos suspenden los ataques a los vecinos, salvo que ataquen a nuestro territorio. Le dicen, ustedes tienen todos sus centros de cómputo, nosotros se los golpeamos ya, están discutiendo cuánto los golpearon, qué daño se hizo, pero en un momento le decimos, está bien, ok, no se los atacamos más, le dejamos seguir el negocio atrás. Lo único que tienen que hacer es que Estados Unidos deje de bombardearnos desde sus bases. Presión militar más oferta política. Eso es lo que está haciendo Irán. Entonces, hasta ahora sabemos que hay ataques contra centros de infraestructura de Amazon o de Microsoft en el Golfo. Hay reportes sobre esto. Como todo, acuérdense de la niebla de la guerra, no sabemos exactamente qué se golpeó, pero sí sabemos que potencialmente Irán puede hacer mucho daño sobre esos centros de cómputo. Entonces, esos daños, si bien pueden ser difíciles de verificar ahora, son una carta a tener en cuenta. Estratégicamente, si se confirma entonces que Irán apunta deliberadamente hacia la infraestructura digital crítica de Occidente, apoyado en el mundo árabe, eso marcaría una evolución de la guerra moderna. Atacar infraestructura energética, que es lo clásico, que es lo que está haciendo Rusia, por ejemplo, en Ucrania, a atacar infraestructura informacional. Básicamente el centro en sí de cómputo. Yo no te rompo todo lo que tenés alrededor, solamente lo que lo controlo. Y con eso te lo paralizo. Eso sería una transición a lo que los estrategas llaman guerra contra la infraestructura del sistema. No destruir el poder militar del enemigo, sino degradar sus nodos que sostienen funcionamiento. En ese caso, la lógica iraní sería la que estábamos señalando. Occidente usa fuerza bruta de alto volumen, Irán compensa con selección de objetivos, economía de medios, ataque a nodos sistémicos y presión política indirecta. Esto es el enfoque asimétrico clásico aplicado a la guerra moderna que está utilizando Irán, aplicado a una tecnología y a una arquitectura tecnológica de la guerra contemporánea. Bienvenidos a las guerras del tercer milenio.